Bueno, primero tengo que decir que el Premio Nacional, ¿no?, antes era anual y la campaña que se está haciendo ahora es para recuperar esa anualidad. Se está haciendo desde la Sociedad de Escritores, desde Letras de Chile, y yo creo que todos los escritores están por eso. Sería ilógico que no fuera así. Pero quiero decir también que en el pasado, antes de que hubiera estos cambios que en realidad se gestaron durante el gobierno de la Unidad Popular, también el jurado contaba con dos representantes de los escritores, de los gremios de escritores. O sea, la Sociedad de Escritores nombraba jurado para el premio, cosa que ahora no ocurre. Y otra cosa es que los miembros del jurado, que no eran escritores creativos, digamos, estoy hablando del pasado, muchas veces con una actitud muy decente y modesta, delegaban su voto. Yo recuerdo, por ejemplo, algún rector, me parece que fue Gómez Milla, que al tener que votar dijo: bueno, yo no conozco toda la literatura, pero tengo confianza, digamos, en Manuel Rojas, lo nombro a él. Y lo mismo podía ser un ministro de Educación. Entonces, en el jurado realmente había escritores. Podría decir de que eran los pares que premiaban a sus... ¿No cree que los factores culturales determinan a la creación literaria de cierta generación? Y yo creo que lo determinan a ver, no sé si determinar es la palabra, porque determinar es Incondicional. Es incondicional. Los encausan, tal vez, les ayudan o les desayudan, pero no creo que los determinan. Yo creo que un escritor, cuando un escritor es artista, es producto de un mandato, como lo es un compositor musical o un pintor, ¿no? Él va a tener eso, se va a inspirar, va a escribir o va a pintar el pintor o va a componer el músico, de todas maneras, sea cual sea la situación cultural de la sociedad en que vive, sea cual sea la época en que nació. El artista el arte es un mandato, ¿eh? No es una profesión que se elige, es un mandato. Yo creo que puede influir sobre la visión del mundo que tengan los escritores, ¿no? Es distinto un escritor en una sociedad arcaica que uno en una sociedad barroca. Digamos, el tipo de sociedad en que viva le puede indicar caminos, determinar quizás algunas cosas, ¿no? Pero el consumismo, por ejemplo, puede crear una mentalidad, ¿no?, en la gente nueva, que no sabe, por ejemplo, los peligros que no conoce los peligros del consumismo, sino que el consumismo le llegó así por ósmosis, porque está ahí y ellos nacieron en eso. En el caso de la generación mía, no, nosotros conocimos cosas que no eran el consumismo. Entonces tenemos la oportunidad de reaccionar contra algo que no nos gusta. Ahora, el consumismo ha generado, ¿no es cierto?, la política de mercado, el marketing que llaman, y eso se manifiesta también en la literatura, en la venta de libros, en lo que se vende, en lo que no se vende. Yo me pregunto, por ejemplo, si Manuel Rojas en toda su vida de escritor vendió tantos ejemplares de libros como un libro de Isabel Allende. Y la respuesta es que creo que no, porque no había esa mercadotecnia, entonces no había el consumismo, no había la idea de mercado que funciona ahora para todo. Por otra parte, el escritor tiene un mínimo acceso a los medios de comunicación
por lo menos a los medios de comunicación clásicos, a la radio, a la televisión y a la prensa escrita. Y luego esa prensa y esa televisión y parte de esa radio está manejada por un solo sector ideológico. Y en un gremio de escritores hay más sectores ideológicos que uno. Entonces los que no están ahí son de alguna manera marginados. Hay escritores que no tienen tribuna donde expresar una opinión. Yo sé que está ahora el internet, pero hay escritores de mi generación que no se meten en eso porque no quieren aprender más cosas, ese tipo de cosas. No quieren enredarse con la tecnología. De la unidad popular, donde había una situación latente de revolución social, y eso tiene siempre como algo consubstancial la revolución cultural, van de la mano, paralelas, no pueden avanzar la una sin la otra, como se ha demostrado en otras revoluciones, como la de México o la cubana, en fin. Entonces, por ejemplo, en el gobierno de la Unidad Popular hubo Quimantú. Quimantú fue el paso más avanzado hacia una política cultural no elitista, ¿no? En que el libro se abarató a niveles casi inverosímiles. Un libro costaba lo que valía un cómic en los kioscos o una cajetilla de cigarrillos. ¿Por qué? Porque se editaban masivamente los libros y la edición masiva abarata el costo. La edición, por ejemplo, de mini libros Quimantú, que eran libritos de bolsillo, era de 50, 60, 70 mil ejemplares. Entonces el libro, que valía 10 pesos. Tú veías a la gente leyendo libros en las micros, a los estudiantes, a los obreros, libros se los echaban después al bolsillo. Y con una política que no era en absoluto sectaria. Iban leyendo a Hemingway, a Oscar Wilde, pero también a Gorky y también a Neruda, en fin. Luego, en otras manifestaciones del arte, también hubo un avance, una conjunción entre la creación y la sociedad. Ese fue para mí el periodo más rico. Después vino, claro, lo que se llamó el apagón cultural con la dictadura. Ahí todo eso se perdió. Y en el caso de la literatura, por ejemplo, pues la mayor parte de la literatura chilena en el periodo de la dictadura se realizó fuera de Chile, porque aquí estaban las obras encerradas en los cajones, había ley de censura, en fin, no se podía publicar más que los escritores del régimen, que no eran muchos, eran muy pocos, ¿no? Y se generó entonces esta literatura del exilio, que se centró mucho en Chile, la literatura del exilio que se escribió en Alemania, en África, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, en todas partes. Estaba centrada en Chile, mirando siempre a Chile, y las obras de alguna manera llegaban con algún viajero, en alguna maleta. Con la vuelta a la democracia, o disque democracia, la cultura volvió a andar sobre rieles, y se han creado muy buenos instrumentos que no siempre habrán sido bien manejados, o sea que siempre pueden tener una mejor posibilidad de servir a los artistas, ¿no? Por ejemplo, se hizo la ley del libro, se creó el Consejo Nacional del Libro, el Ministerio de Cultura. Todo eso puede no haber sido bien manejado, pero es bueno que lo haya.